Buenos días, de nuevo con una cápsula educativa. Hacía ya un tiempecito que no entraba en contacto con ustedes a través de una cápsula. Bien, hoy quiero hablarles sobre el tema de nunca acabar, y es el de los caballos de misterio. Esto a propósito de una denuncia que hizo el 21 de noviembre del 2013 la antropóloga Soraya Aracena, donde ella denuncia en el 2013, escúcheme bien, denuncia a un grupo de personas inescrupulosas que organizan supuestos bautizos, cruzando a las personas en Haití, pero también aquí en la República Dominicana. O sea, también aquí en la República Dominicana, unos bautizos que se lo inventan ellos con unos reglamentos que solamente corresponden a ellos. Son reglamentos completamente inventados, pero sobre todo a personas que no son caballos de misterio. Todavía eso sigue ocurriendo y eso es lo lamentable. Por más que uno hace la advertencia a las personas, se lo dice de las maneras más lógicas posible, la gente parece no entender o no querer entender. Lo primero que debo decirles es que nunca han habido tantos caballos de misterios como existen en este momento. Y eso ya es la primera duda que tiene uno. ¿Cómo es posible que existan tantos caballos de misterio? Incluso a veces parece como que hay más caballos de misterio que devotos, que gente que practica. De hecho, usted ve que se celebran ceremonias para los misterios y el 70% de los asistentes son caballos de misterio. Eso yo en mi vida lo había visto. No me canso de decir, soy una persona que tiene 57 años ya y medio. Creo que he caminado muchos territorios en esta tradición y yo nunca había visto una cosa semejante. Nunca. Un derroche. O sea, porque ¿cuál es la razón de que hayan tantos caballos de misterio? ¿A quiénes van a servir? Pero es que evidentemente de esto se ha convertido en un negocio tanto para quienes bautizan a las personas como para quienes, tanto para quienes bautizan a quienes no deben ser bautizados, como para aquellos que se bautizan aún sabiendo que no tienen las condiciones para ser bautizados, pero que tienen que hacerlo porque es una inversión para un negocio que luego ellos van a hacer con esto. Un negocio en el cual ellos van a cobrar una cantidad de dinero impresionante para hacer una práctica de magia, porque no se trata tampoco de una práctica religiosa, devocional, sino una práctica de magia, de brujería, como ellos mismos dicen, y que ya yo he hecho también muchas veces. Para ser brujo no hay que practicar ninguna tradición religiosa ni espiritual. La brujería es una, vamos a decir, ciencia, ¿sí? Se podría decir que es una ciencia, ¿no? De alquimia, de magia, que muchas personas la pueden practicar sin tener que tener ninguna creencia espiritual y religiosa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con la 21 División Dominicana? Que se están arropando con la 21 División Dominicana, utilizando, vamos a decirlo de esa manera, la marca 21 División Dominicana, para entonces ellos poder salir a hacer la magia, hacer la práctica de la brujería. O sea, porque quizás ellos salen haciendo una práctica de brujería sin decir, sin tener un respaldo de nombres de loaces, quizás la gente no le haga caso. Pero es que la brujería ha existido siempre y no ha tenido que usurpar nombres de loaces. No ha tenido que arroparse de ninguna religión ni tradición espiritual. Usted, por ejemplo, yo que viví en Europa e incluso en los Estados Unidos, usted ve personas que se dedican a hacer trabajos de magia para ayudar a la gente y no lo hacen perteneciendo a ninguna religión, ni lo hacen diciendo que van a trabajar con el Lua fulano, con el misterio fulano. No hacen nada de eso. Esa gente es responsable de su misma situación. Pero entonces, en la tradición de nosotros, estas personas están usurpando
a esas energías, a esos loaces, con sus misterios, para hacer una práctica de estafa, que como hoy le dije yo a una persona en mi perfil, en un comentario que hizo en relación a eso, se trata precisamente de una trata, o sea, un entramado ilegal de estafa, donde se mueven personas y se mueve un dinero de una forma completamente ilegal. Pero como no hay una normativa que hable de la estafa religiosa como tal, no hay una normativa que hable como tal, que lo defina como tal, es difícil entonces someter a la justicia a quienes lo están haciendo. Que dicho sea de paso, no se trata de personas con un bajo perfil, sino todo lo contrario. Son personas de muy alto perfil, con nombres y gente muy reconocida en el ambiente de la 21 División, y con la complicidad de otras personas que les crean incluso plataformas a esa gente para que puedan hablar y engañar efectivamente, y cobrar una cantidad de dinero que lo que da es, no sé si le da uno risa o ganas de llorar, por hacer bautizos que no corresponden a la realidad de la tradición de la 21 División Dominicana y a personas que no son caballos de misterio. Yo escuché el otro día a uno de esos servidores de misterio, hace unos pocos días a una de esas personas, servidores de misterio o brujo, como él se llama y como se llaman los que están en su misma línea, hablar sobre cómo fue que se dio cuenta de que era un caballo de misterio. Y yo me quedé con la boca abierta y sorprendida cuando dijo lo que dijo. O sea, porque él dice que él iba a los sitios y le daban unos mareos y se ponía que sí o qué. Entonces él fue donde un reconocido brujo con esos síntomas que él tenía. Y entonces el brujo le dijo que era que él era servidor, que era el caballo de misterio, que había que salir la cabeza y que para llegar para acá. Y de ahí y por ahí María se va. Señores, yo hablo por mi experiencia y tengo que hablar por mi experiencia, por la mía y por la de caballo de misterio que conozco, caballo de misterio raíz. Cuando se utiliza la expresión raíz, porque también eso es una cosa que ahora todo el mundo dice raíz, pero ¿qué es lo que es raíz? El raíz es realmente el fondo, la tradición conservadora, no lo que existe en este momento. Cuando usted habla de raíz, es porque usted está hablando de lo tradicional, de lo conservador, de lo que viene de nuestros antepasados. Eso es lo que es raíz, porque también es otra cosa que están utilizando el nombre de raíz por ahí como medalaganariamente, en ese irrespeto y en ese saltarse completamente todas las éticas, todas las normas, ¿no? Señores, en mi experiencia, a mí no me daba ningún mareo ni me daba nada y me quedaba así como sin nada. O sea, a mí simplemente me tumbaban los loaces, tumbada. Perdía completamente la conciencia. No era de que yo iba a un altar y me daba un mareo, no. Yo iba a un altar y yo sentía como que el cuerpo se me encendía, como que de repente encendía, vamos a ponerlo de esa manera, una farola, o sea, de luz, así me la ponían encima y esa luz era tan intensa, ese calor era tan intenso que me adormecí, me dejaba paralizada. Y al principio yo paralizada, intentando querer moverme como por dentro de mi cuerpo. No podía moverme, pero yo escuchaba a la gente y la música y todo. Yo lo escuchaba, entonces cada vez me iba más, hasta que dejaba completamente de escucharlo todo. Y luego despertaba. Me quedaba como cuando te ponen en una camilla para hacerte una cirugía y te inyectan la anestesia y tú te vas así poco a poco. Exactamente igual, pero con la diferencia de que primeramente, antes de eso, uno veía, sentía, mejor dicho, parecía como que se encendiese una fuerte luz y te llenaba de calor el cuerpo. Y así como me pasaba a mí, es que le pasaba también a las personas que yo conozco que son servidores de Misterio Raíz. No era que iban a un sitio y se mareaban, porque ya no tambores, que yo me mareé, que yo siento lo hace muy cerca. Señores, esa sensación la tiene casi todo el que está en una actividad misterial. Sí, la gente siente, la gente cuando es sensible y cuando hay misterio realmente en un lugar,
La gente siente la presencia del misterio. Claro que la gente la siente. La gente no siente la fuerza del misterio presente, sino la misma percusión, el mismo tambor genera ese egrego energético en un sitio y uno puede sentir un ligero mareo o un fuerte mareo y puede ser también jamaqueado y movido. Pero si a usted no lo tumba un misterio, lo noquea, vamos a decir de esta manera. Le decía que si a usted no lo tumba el misterio, lo deja noqueado, inmóvil, y comienza a actuar el misterio. A veces al principio, les digo esto, al principio hasta que no se le haga un refrescamiento a la persona, es posible que el misterio no pueda mover el cuerpo y hablar ni hacer nada, pero lo tumba tumbado. Lo tumba tumbado. Eso es real, lo tumba tumbado. Ahí sí estamos hablando de un caballo de misterio de verdad. Lo tumba tumbado. Cuando se va viendo que eso pasa, entonces con el tiempo, después que ya se le va preparando la cabeza a la persona, que se le va haciendo un refrescamiento, entonces comienza el misterio ya a poder mover el cuerpo y expresarse, a decir cosas. Y cuando ese proceso se va dando, lo primero que nos ocurre a nosotros los caballos del misterio es que cuando nos quedamos así paralizados, vemos al misterio que nos va a subir. Lo vemos. Usted sabe quién va a subir. Usted está paralizado y no le puede decir a la gente tal cosa, pero usted lo está viendo porque usted lo ve, porque se le abre entonces lo que son sus facultades psíquicas y el tercer ojo se despierta, se abre por completo y usted ve el misterio que le va a subir. E incluso después con el tiempo, cuando ya uno se va haciendo, cuando uno se va habituando a la presencia de los loaces, lo que ocurre es que uno desde antes de que te vayan a tumbar, ya uno siente la energía de un determinado lugar y uno sabe que ese lugar va a llegar. Entonces uno se prepara para recibir a ese lugar. Uno se sienta, uno comienza a bailar, uno hace lo que tiene que hacer porque ya uno sabe que ese lugar va a llegar, pero porque ya uno está preparado. Aparte de que ya uno tiene un refrescamiento hecho, también ya uno tiene un acoplamiento, o sea, lo que es el asentamiento, asentamiento o aplazamiento del lugar. Y ya entonces con eso uno reconoce cuáles son los lugares que uno va a recibir, los lugares que van a estar entrando en la cabeza de uno. Pero no es porque usted vaya a un sitio y se maree y no sé qué, y ya usted cree por esa razón que usted es un caballo de misterio. Y usted va donde determinada persona y esa persona coge y le prepara su cabeza. Entonces, ¿sabe lo que es? Que eso ocasiona que usted realmente se crea una ilusión. Usted se crea una ilusión y usted comienza a actuar a un lugar. Usted lo actúa al lugar. Si usted en vez de dedicarse a caballo de misterio, usted va, por ejemplo, y se mete en una escuela de actuación. Perdón, les decía que si usted en vez de meterse a caballo de misterio, de engancharse a caballo de misterio cuando no lo es, usted decide irse, por ejemplo, ponerse a estudiar actuación en una escuela de dramática, usted va y usted va a calificar, va a decir, sí, esa persona tiene facultades para la actuación. Sí, porque usted se crea el personaje y la ilusión. Entonces usted ve, ustedes se dan cuenta que ellos acuden mucho a sitios donde suben misterio o también siguen en las redes sociales y ven cuáles son los papeles que desarrollan los loaces. Y después ellos los repiten, muchos de ellos conscientemente, porque una de las cosas que le dicen en privado, quienes les estafan, o de quienes ellos se dejan estafar a conciencia, es que no te preocupes si tú estás consciente de lo que está pasando. Eso es normal. Tú no tienes que decírselo a la gente, porque si se lo dice a la gente no te va a creer. Pero el simple hecho de que tú sientas que tienes que moverte, que tienes que hacer, que tienes que dejar de hacer, y eso significa que tú eres caballo de misterio, que hay un lugar que te está guiando. Así se lo dicen, así de claro, así mismo. Cuando, señores, esa situación puede ocurrir, ustedes saben cuándo, después de muchos años, después de mucha trayectoria, que es cuando entonces ya nosotros, si somos responsables, decimos nosotros, voy a hacer las cosas en vista clara. Porque sí, esto le va pasando a uno con el tiempo, después de una trayectoria, después de mucho subir misterio, para cuidar el mismo cuerpo de uno y el cerebro de uno. Los loaces van permitiendo que uno pueda hacer las cosas a conciencia. Pero en ese momento, entonces, tú no tienes, si tú eres responsable, si eres serio, tú no tienes que salir a estar diciendo que a ti los loaces te están subiendo. Tú puedes reconocer que tú tienes ya lo suficiente que hay que tener para tú poder hacer las cosas en vista clara. Y son muchos los servidores de misterio que hacen las cosas en vista clara, incluso cuando ya llegan a cierta edad.
Tú no los ves que se están montando todos los días. Se montan muy poco, muy poco. Y hay algunos de ellos que dejan incluso de montarse, pero sin embargo siguen siendo tan devotos y siguen siendo tan servidores como lo fueron en un comienzo. Pero usted no le puede decir a una persona irresponsablemente: no te preocupes si tú estás consciente de lo que te está pasando. No te preocupes porque esto es normal. Eso es lo que ellos hacen. Tú lo que tienes que sentir es la fuerza del Loa. Cuando tú sientes la presencia del Loa y tú sientes la fuerza del Loa, entonces comienza el Loa a guiarte y tú comienzas a hacer las cosas que el Loa, tú estás sintiendo que te está indicando que tienes que hacer. O sea, eso es generarle a la persona una psicosis. Se desarrolla incluso un trauma psiquiátrico, ¿sí? Así de claro, un trauma psiquiátrico. Por eso es que es tan grave la situación, porque como dice Soraya Aracena, la antropóloga, y como decía Rosalía Carvajal, estamos hablando de personas que están manipulando a otros seres humanos de forma que los llegan incluso hasta enfermar, porque le llegan a hacer creer cosas que no son. O sea, es algo bastante delicado. Y cada día usted los ve arrastrando mayor cantidad de gente, porque la gente cree que de esto es que va a poder vivir y hacer mucho dinero. Y no hay ningún reglamento que regule la estafa en ese sentido. O sea, que regule la estafa en el sentido de que usted esté haciendo un bautizo que no existe. Y aparte de hacer un bautizo que no existe, haciéndole un bautizo a personas que no son realmente caballos de misterio. La única salida que tenemos nosotros es la de concientizar a las personas. Pero nos resulta difícil en este tiempo donde la gente quiere el dinero fácilmente, donde la gente quiere ganar un dinero muy fácilmente. ¿Cómo ganan el dinero entonces? Pues haciendo creer que son brujos, como ellos dicen, y así estafando entonces a la gente a su alrededor, haciendo creer que son brujos. Esa es una manera fácil de quedarte en tu casa, de no estudiar, de no buscarte un trabajo, de no poner un negocio. Desde que tienes 20 años, 18, 17, 19, 20 años, ponerte a estafar a la gente. Es como así como los mismos muchachos que sin tener ningún talento de ninguna índole, simplemente balbuceando malas palabras, ya quieren ser demboceros. O sea, han tomado el dembow, que tiene un ritmo tan bueno, y que debería ser un género musical que proyecte realmente a verdaderos artistas. No, vamos a decir cualquier disparate por ahí, que con eso yo voy a ganar dinero. Exactamente lo mismo están haciendo con la 21 División Dominicana. Y de la mano de personas de mucho renombre en las redes sociales, de gente de mucho renombre en las redes sociales. Eso todavía es lo que eso todavía es lo peor, porque ya le digo, o sea, no hay que ir a buscarlo de que por ahí, que están metidos por ahí ocultos, que son de que gente que no tienen nombre, que están robando. No, eso no, porque a eso no le conoce nadie. Y esta gente que usurpa realmente el oficio de caballo de misterio, esta gente que lo usurpa, quiere decir yo soy ahijado o ahijada de fulano de tal, o sea, de una persona con nombre. Claro, eso lo quieren porque eso hace que ellos atraigan más gente y por lo tanto cobrarle mayor cantidad de dinero, diciendo que son ahijados de este o de aquel o de la otra persona. Yo he visto incluso en este tema, en ese negocio, a gente que ha salido de altares de personas tan serias, que yo digo, ¿cómo es posible que tú, del linaje en el que tú vienes, quienes son tus mayores, tú te prestes a eso? ¿Cómo es posible? Del linaje en el que tú vienes. Por eso es que por ahí se dice que no es cierto que uno siempre representa y evoluciona del árbol que te dio a ti el cobijo, o de las ramas, del tronco del cual tú eres una rama. No siempre es así.
O sea, la misma Biblia lo dice, y también lo dice, lo dicen los códigos de Ifá cuando hablan de la rebeldía de Lucifer, por ejemplo, o de la rebeldía de Echú también en Ifá, cuando hablan de eso, cuando tú provienes de un buen árbol, pero tú te rebelas. Tú te rebelas y dices, no quiero ser así de puro como tú eres, no lo quiero ser. Yo me he dejado tentar por la manzana, ¿me entiendes? Me he dejado tentar por la manzana. Y entonces yo, veniendo de tan buen linaje, miren lo que vengo a caer. No hay nada que decir en cuanto a esto. O sea, es el tiempo, el momento en el que estamos viviendo. Es la época en la que estamos viviendo. Entonces, ¿a quién podríamos dirigirnos? A quienes quieren usurpar el oficio de caballo de misterio. A quienes están estafando, haciendo un bautizo que no existe y bautizando a personas que no deben bautizar. ¿Es a ello que tenemos que hablarle? No, la advertencia es para quienes luego van a esos sitios buscando una ayuda. Es para ellos la advertencia, para quienes van a esos sitios buscando una ayuda, a ellos es que hay que advertirles. A ellos hay que advertirles, porque entonces, ¿por qué es que existe la usurpación del oficio de caballo de misterio? ¿Por qué existe la estafa del bautizo, de un bautizo de un bautizo ficticio en la 21 división? ¿Por qué existe? Porque hay gente que después van a esos altares buscando asistencia de esa gente. Cuando la gente deje de ir a esos altares a buscar asistencia, entonces entendemos que puede ir menguando la sinvergüencería en la que estamos nosotros ahora metidos. La sinvergüencería. Ahora, ¿cómo puede la persona darse cuenta de eso? ¿Cómo puede el devoto darse cuenta de que está dentro de un lugar, dentro de un altar, en una casa espiritual donde las cosas no están bien hechas? Bueno, ahí entonces ya esa es otra cápsula que no es esta la que voy a dar esa información, porque ya yo he hablado mucho de eso también y le he dicho bastante a la gente de cómo darse cuenta. Pero ahora mismo en esta cápsula no es que voy a hablar sobre esto. Solamente quiero, porque lo había prometido ayer, que iba a decir algo sobre el asunto de los bautizos y los caballos de misterio, que no es la primera vez que lo digo, es continuamente diciendo lo mismo, hablando de lo mismo. Es el tema de nunca acabar. Hubo una persona también que hizo un comentario ayer en mi perfil que dijo, sí, pero también esto va a estar pasando hasta mientras la gente no sueñe y le digan quién, dónde y dónde no hay. Pero es que no se trata de eso. Si tú eres caballo de misterio de verdad, si eres un caballo de misterio de verdad, si lo eres de verdad, de los pocos que hay en el mundo, porque no pueden haber tantos, es imposible que una actividad enfermos, ¿en cabeza de quién cabe eso? ¿Cómo pueden haber muchos más médicos que enfermos? Es que es una cosa hasta razonable. Entonces, si es verdad que eres un caballo de misterio, de verdad que lo eres, tu cuadro ministerial te va a proteger. Les decía que si es verdad que eres un verdadero caballo de misterio, tu cuadro ministerial te va a proteger como un diamante en bruto. No va a dejar que todo el mundo se acerque a ti. Tu cuadro espiritual te va a atraer realmente a quienes van a tocar esa cabeza. Porque no pueden haber más médicos que enfermos. Eso es imposible. ¿En cabeza de quién cabe? Es algo completamente lógico, sensato. No pueden haber más médicos que enfermos. Eso en cabeza de quién cabe. Entonces no tiene ni siquiera que esperar a soñar nada. Es que si tú eres realmente un caballo de misterio, tu cuadro ministerial te va a dirigir, te va a llevar donde tiene que ir. Pero tú eres un caballo de misterio. ¿Y cómo tú sabes que eres un caballo de misterio? Te estoy diciendo porque el misterio tiene que tumbarte, tiene que paralizarte. No es porque te digo, ay, que me da un mareo, que cada vez que yo entro al altar me da un mareo. Ay, mírame cómo estoy sudando, mírame el mareo que tengo. Óyeme, eso le pasa aquí, por lo menos aquí, en este mismo sitio, en este altar donde yo estoy en este momento. Aquí ha entrado gente que no es caballo de misterio y se le salen las lágrimas de la fuerza misterial que sienten aquí adentro. Lo digo gracias a la misericordia. Aquí llegó un señor el otro día, un señor que yo sé de paro sea haitiano, que nunca había venido aquí. Cuando se paró frente a Celí Danto, cuando se paró ahí frente a esa metresa, se le salieron las lágrimas, porque la sintió la fuerza. Hay gente que comienza a moverse, el cuerpo le tiembla, todo eso, pero es porque está sintiendo la presencia intensa del Loa.
Pero no es que sea caballo de misterio. Para usted ser un caballo de misterio, tiene que tumbarlo, él lo ha. Si usted no lo tumba, yo personalmente, a mí que nadie me venga diciendo que porque me mareé, que porque me mareo, porque me pongo tonta. Yo tengo que ver que a usted el misterio le tumba, le paraliza completamente. Y que después progresivamente comience entonces a actuar en su cabeza, a trabajar, a moverse en cabeza suya, a levantarse en cabeza suya. Mientras no pase eso, mientras eso no se hace, yo no le creo que usted sea caballo de misterio. Porque usted se lo puede estar inventando para venir a donde mí, a donde Dori Dantó, para que yo entonces le prepare su cabeza y le bautice. No, conmigo no. Conmigo no. Porque no es verdad que yo puedo tener todos los meses gente para bautizar en mi casa. Eso es imposible. Porque pueden pasar años sin que un caballo de misterio de verdad llegue aquí a bautizarse. Así como se los estoy diciendo. Años. Sin que aquí llegue un verdadero caballo de misterio a bautizarse. Aquí puede venir gente a iniciarse, a hacer compromiso con su cuadro ministerial, eso sí, a cada momento. Pero un caballo de misterio que venga, que se prepare y que yo lo bautice. Yo recuerdo perfectamente cuando fue la última vez que llegó un caballo de misterio. Y me lo demostró. No hace mucho, dicho sea de paso. Gracias a misericordia, no hace mucho. La última vez que pasó fue en junio de este año. Pero tenía mucho tiempo que no entraba uno aquí, un caballo de misterio de verdad. Tenía mucho tiempo. Y esa mujer vino, una mujer del sur. Ella es del sur, ella vino aquí. Y efectivamente, esa mujer sí es un caballo de misterio. Porque no solamente la metresa la tumbó, sino que cuando la metresa, cuando se le hizo ese refrescamiento de cabeza, que esa metresa subió en esa cabeza de esa mujer, dijo una cosa y esa cosa ocurrió en menos de 24 horas. Dijo aquí esto y tal cosa, y hagan esto y esto y esto y esto y esto, y esa en menos de 24 horas. Eso es un caballo de misterio. Pero ¿cuánto tiempo pasó antes de que esa persona entrara aquí a esta casa espiritual? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que cualquiera entrara aquí? Entonces yo lo veo a ellos bautizando todos los días a caballo de misterio. Todos los días tienen un bautizo. Yo no puedo creer una cosa semejante. Y luego cuando tú los ves entonces hablando, te dicen, no, es que porque yo me mareaba cuando iba al altar, cuando yo estaba tocando los palos, yo me mareaba, yo sentía esto, yo sentía lo otro, y entonces yo por eso fui donde fulano, y fulano entonces me dijo que yo era caballo de misterio, porque Belié me dijo en cabeza de fulano que yo era misterio, porque Candelo me dijo tal cosa. Entonces ahí me cogieron y me prepararon y y ahí está esa persona sentado con su turbante en la cabeza, yo qué, con un nombre y una vaina. Por favor. Por favor. No se estudia para ser caballo de misterio. Si usted quiere actuar, váyase a una escuela dramática. No se estudia para ser caballo de misterio. Este es un oficio en el cual uno no tiene que prepararse para esto. Esto ocurre y después que ocurre, entonces, un mayor que utilizan los de su cuadro ministerial son quienes le hacen las técnicas cerebrales que hay que hacerle para que entonces esos loaces puedan realmente manifestarse en la materia. Pero usted no tiene que hacer ningún curso previo de que, no, porque entonces como yo me mareaba, yo fui, que entonces fulano comenzó. Ya, no voy a abundar más porque no quiero ser repetitiva. No quiero ser repetitiva. Ahí lo dejo.